acto ciudadano, ya empieza a ser casi de heroísmo civil, que deberían dar conmemoraciones al salir por la puerta, porque lo más cómodo es quedarse en casa y esperar la información que quieren que conozcamos, y no hacer este esfuerzo, porque ya es un esfuerzo, incluso el intentar conocer asuntos que nos vinculan tan directamente como lo que está pasando en Córdoba en particular, pero en España en general, que es sin lugar a dudas el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Pero hoy quisiera dedicarlo un poco, yo no voy a ser el protagonista del acto, ni mucho menos, sois vosotros, es la ciudadanía de Córdoba y especialmente mi amigo Claudio, pero me gustaría dedicarle que esto que está pasando aquí, que Córdoba sea una de las ciudades paradigmáticas en la defensa de lo público, es consecuencia de la movilización de varios ciudadanos. Normalmente caemos en el error de que para que exista una movilización ciudadana es que tiene que moverse todo el mundo a la vez. Eso no es así, porque nunca ha sido así. El propio Infante hablaba de la diferencia que hay entre pueblo y muchedumbre. Yo no quiero decir que todo lo que esté aquí sentado sea el único pueblo que hay en Córdoba. Hay mucho más pueblo aquí en Córdoba que el que está sentado aquí. Pero hay muchos que no se vinculan. Hay muchos que prefieren mirar hacia otra parte. Pero hay mucha gente que está comprometida. Y que en Córdoba se hayan destapado tantos casos de corrupción, de inmaculada corrupción, como las inmatriculaciones de la Iglesia Católica al amparo de normas que son burdamente inconstitucionales, se debe al esfuerzo de la ciudadanía, de algunos ciudadanos que están hoy aquí, con nombre y apellido, como Virginia, como Antonio Carlos, como Rafa, como Eladio, como Benjamín, como... Todos ellos se han movilizado para que esto ocurra. Periodistas independientes. Es verdad que hay mucho miedo. Córdoba es una ciudad que está prácticamente hecha de miedo, genéticamente hecha de miedo y de valentía. Es una ciudad, si me permitís, casi bipolar. Hay miedo y mucha valentía. Todos los que han dado un paso hacia el frente, reivindicando algo tan elemental como la defensa de la Constitución y la defensa de lo público, porque este no es para nada un debate religioso, para nada. Esto no es un debate para nada anticristiano ni para nada anticatólico. Esto es un debate sencillamente de defensa de lo que es nuestro, es decir, de lo que es de todos y de todas, y de la defensa de la legalidad vigente, que todavía es la Constitución española desde 1978. Y todo lo que choque frontalmente con la Constitución, todo lo que choque con cualquier violación a los derechos fundamentales o a las libertades públicas, es inconstitucional. Y en consecuencia, equiparar a la Iglesia Católica con la administración pública y equiparar a obispos con notarios para que de forma clandestina puedan ir al registro de la propiedad y sin acreditar título alguno puedan certificar a su nombre bienes que nos pertenecen, es burdamente inconstitucional. Que esto haya ocurrido en Córdoba, repito, se debe al compromiso del ciudadano, como Miguel, como Aristóteles, como José Antonio, como Antonio. Es decir, muchos de los que estáis aquí presentes sois activistas. Y eso no ocurre en otras ciudades. Para dejarlo claro, este fenómeno es común en toda Andalucía, en toda España. Y sin embargo, si en Córdoba ha ocurrido y se han conocido estos casos de corrupción que vamos a hablar ahora, porque son casos de corrupción en sentido estricto, es debido al compromiso de muchos ciudadanos y al compromiso de muchos periodistas y medios de comunicación independientes que han sabido estar a la altura de la historia. Porque todo esto que voy a explicar a partir de ahora se va a estudiar en los libros de historia dentro de 20 o 30 años. Se estudiará cómo en España se practicó una contradesamortización aún mayor que las desamortizaciones de Madoz y de Mendizábal. Se estudiará dentro de 20 o 30 años cómo el empoderamiento de la Iglesia Católica ha conseguido que servicios sociales, como la educación, como la sanidad, hayan sido absorbidos frente a la decadencia de lo público. Cada día más escuchamos ataques a lo público, en la educación, en la sanidad, en la justicia, cuando eso es completamente falso. Que lo hay, por supuesto, pero es perseguible. Y sin embargo, esta inmaculada corrupción no se persigue. Está exenta de persecución, como si fuera un Estado dentro del Estado, como una muñeca rusa, como un paraíso fiscal dentro del Estado español. Las cuentas son opacas, no solamente no tributan, es que no se declaran. Las apropiaciones son clandestinas. Hemos tenido conocimiento por la investigación de los ciudadanos, no porque se nos haya suministrado esa información, que ha sido pedida en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento de Navarra, en el Parlamento Vasco, en el Senado, en el Congreso, en el Ministerio de Justicia, y siempre se nos ha negado.
Es un sobreesfuerzo, el mismo que habéis hecho vosotros y vosotras por venir aquí, ha sido el que ciudadanos, con su dinero y con su tiempo, hayan ido por intuición a ver qué bienes ha podido inmatricular la Iglesia Católica en Córdoba. Me gustaría hacer antes una última precisión, antes de empezar, y es que quede clara la distinción que hay entre Iglesia y jerarquía. La Iglesia Católica no es su jerarquía. De la misma manera que los ciudadanos no somos todos los políticos corruptos, ni todos los políticos son los políticos corruptos. Ya está bien de hacer esa generalización, de mezclar a todos con el mismo saco. Hay una Iglesia que está a favor de esta demanda ciudadana en defensa de lo público. Son cristianos de base, creyentes, que sí se toman el espíritu y la letra del Evangelio en serio y que creen en lo que dice San Lucas, que no se puede honrar a la vez a Dios y al dinero. ¿Qué es lo que está pasando concretamente en Córdoba? Ya por ir directamente al grano. ¿Qué está pasando en Córdoba? Repito que Córdoba no es un fenómeno aislado, es un fenómeno conocido, como se conoce también mucho el de Navarra. Pero no porque se hayan inmatriculado más bienes en Navarra o porque se hayan inmatriculado más bienes en Córdoba. No, es porque ha habido un compromiso ciudadano que ha destapado esos casos, en Navarra especialmente y en Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando? Veréis. A ver cómo lo explico. Voy a intentar ser lo más divulgativo posible. Cuando yo estuve por primera vez en Bogotá, la primera vez que viajé a Bogotá, me encontré que la ciudad es extensa, está dentro de un valle, pero que es muy extensa. Tiene como un hachazo, como una mediatriz en la avenida que es la avenida Séptima. Desde la avenida Séptima hacia el oeste, la ciudad está dividida en calles y carreras. Está como una cuadrícula. Nadie se pierde, porque si te dicen que va a la calle 47 con la carrera 23, sabes dónde tienes que ir. Desde la Séptima hacia el norte, Bogotá es la antigua Bogotá. Las calles tienen nombre y se llaman Yerma, calle Sola, calle de la Pena, calle de la Amargura. Y sobre las casas, que mantienen todavía el sabor de otro tiempo, hay fantasmas, lo llaman así. Son estatuas de las personas que vivieron. Hay una estatua del panadero, una estatua del zapatero, de forma que cuando tú estás paseando por aquel barrio que se llama La Candelaria, estás paseando por espacio y por tiempo. Cuando me preguntan qué es Andalucía o qué es Córdoba, yo siempre digo, Córdoba o Andalucía es memoria. Y la memoria es espacio y tiempo. Si tú le arrebatas el tiempo al espacio, pierde la memoria. Las calles y las carreras que están al oeste de la Séptima en Bogotá es un espacio que podría estar en cualquier parte. Podría estar en Bogotá, pero podría estar perfectamente en Sydney, en Amberes, en Madrid. Pero cuando tú estás en la Candelaria, además del espacio, está el tiempo. Y esa es la memoria. Cuando hace nada ha muerto una amiga que quería mucho, Concha Caballero, a la que le tenía muchísimo aprecio. Concha Caballero fue quemada, ya no es nada ni polvo siquiera, pero está viva porque en mi memoria está viva. ¿Y qué es Córdoba? Córdoba es espacio y tiempo. Y nosotros, los que viven en un espacio y son conscientes del tiempo, son los portadores de esa memoria. ¿Qué es lo que está haciendo la jerarquía católica desde hace mucho tiempo y especialmente ahora? Robarnos tiempo y robarnos el espacio. Es decir, intentar robarnos la memoria. Y si nos quitan la memoria, no somos nada. Córdoba no es esto que... no es una conjunción de casas, no es el sumatorio de unos barrios. Córdoba es el tiempo que fue y que proyecta hacia lo que será. Por eso Córdoba es una metáfora de luz y una metáfora de concordia en todo el planeta. Por eso cuando se evoca la palabra Córdoba, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Y dentro de Córdoba, el símbolo de ese tiempo es sin duda la mezquita. Hablar de la mezquita de Córdoba es hablar de la historia de Córdoba, hablar de la memoria de Córdoba. Cuando se produce la conquista castellana, fijaros qué detalle.
Lo primero que se hace es intentar destruir el tiempo. Lo hacen. Todas las mezquitas se convierten inmediatamente en iglesia. Los minaretes se convierten en campanarios. Se intenta destruir el tiempo. Probablemente una de las metáforas más bestiales de la destrucción del tiempo es el escudo de la propia ciudad. El escudo de la ciudad son 2 torres y 2 leones. Es decir, es el símbolo de Castilla y León. Como si antes de la conquista Córdoba no hubiera existido. Es como si vamos a usurpar el tiempo. De repente borramos 1000 años de historia. Córdoba no fue la capital de Al-Ándalus, Córdoba no fue la capital de la Hispania bizantina, Córdoba no fue capital de la Bética. Córdoba solamente existe desde que se conquista. El último ejemplo de conquista del tiempo es llamar a la mezquita catedral. Es decir, eso que tú estás viendo con tus ojos no existe. Esto que es evidente no está. Y nos están robando el tiempo. Que nos roben la memoria, quiero decir que es especialmente grave. Muy grave. Porque es como intentar que enfermamos de Alzheimer. Y repito, y lo vuelvo, y lo digo muchas veces, la única cosa que nos pueden quitar para dejar de ser lo que somos no es un brazo, ni una pierna, ni un corazón, ni una pierna. Es la memoria. El día en que nos quite la memoria, nos miremos al espejo y no nos reconozcamos, hemos dejado de ser nosotros. Pero es que además del tiempo, nos están robando el espacio. Casi el 80% del patrimonio histórico de Córdoba pertenece hoy a la jerarquía católica. ¿Y eso por qué? Eso se debe a una reforma perniciosa, civilina, que emprendió Aznar en 1998. Por decreto, es decir, ni siquiera tuvo que tener la forma de ley, ni siquiera tuvo que ir al Parlamento, ni siquiera tuvo que ir al Congreso. En un Consejo de Ministros acuerdan derogar un artículo del reglamento hipotecario. Hasta 1998 los templos de culto no podían acceder al registro de la propiedad privada. Al registro de la propiedad le falta un adjetivo: privado. No se inscribe lo público. La Alhambra de Granada no está en el registro de la propiedad. El acueducto de Segovia no está en el registro de la propiedad. Lo público no está en el registro de la propiedad. Está lo privado. Y hasta 1998 los templos de culto se entendían que eran públicos, como las calles y como las plazas. ¿Y por qué? Porque o preexistían o habían sido levantados por el propio pueblo. Cuando decía Miguel Hernández y le preguntaba a los andaluces de Jaén: andaluces, decidme en el alma quién levantó esos olivos. A los cordobeses había que preguntarles: decidme en el alma quién levantó los arcos de la mezquita. ¿Quién los levantó? ¿Lo levantó la jerarquía católica? No. Ese solar ya existía antes. Pueden cambiar los reyes, pueden cambiar los dioses, y sin embargo el lugar, el espacio, siempre estuvo ahí y siempre perteneció al mismo dueño, que es el pueblo. Sin embargo, esa pequeña reforma lo que provocó fue la siguiente manipulación. Escuchen bien, porque aquí está la clave. Había 2 normas antiguas, en 1946, prácticamente inutilizadas. Digo prácticamente inutilizadas porque Claudio va a explicar casos en los que, en efecto, esas normas se activaron. ¿Me vais siguiendo? Sí. En 1928 Aznar modifica el reglamento hipotecario. Permite que los templos de culto accedan al registro. Hasta entonces no accedían porque se tenía el convencimiento de que los templos de culto eran públicos. ¿Vale? Pero ¿qué hace la jerarquía católica? La jerarquía católica lo que hace es utilizar 2 normas que prácticamente estaban muertas, de 1946 y 1947. Una que equipara a la administración pública con la Iglesia, propio de un Estado confesional franquista, y otra que equipara a los obispos con notarios. Esas normas, repito, estaban prácticamente muertas, porque la jerarquía católica no tenía nada que registrar, no tenía nada que inmatricular. Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro. La mayoría de vuestros bienes no están inmatriculados, porque ya existían en el registro antes, la pudisteis comprar de alguien que ya la había inscrito. Pero lo que hace la jerarquía católica es revivir esas normas para empezar a registrar
viene con la coartada de que son templos de culto. Quiero dejar claro otro matiz importante. Que sea un templo de culto no significa que sea de la Iglesia. Una iglesia no necesariamente pertenece a la estructura de la Iglesia Católica, que también es compleja. Porque nadie sabe, de verdad, nadie sabe a ciencia cierta qué es la Iglesia Católica como entidad administrativa dentro del Estado. ¿Qué es la diócesis, el obispado, el cabildo? ¿A quién pertenece? ¿Qué es? Pero que quiero que... Voy a poner un ejemplo muy evidente. El campo de fútbol del Córdoba no es del Córdoba. Que sea un campo de fútbol y se juega el fútbol no significa que sea del club que lo utiliza. Es municipal. Y hay iglesias, como explicará Claudio, que siguen siendo públicas como lo fueron antes. Casualmente, las que están en ruina. Las que están en ruina siguen siendo públicas. No se han inmatriculado. Se restauran e inmediatamente después se registran. Normalmente la excusa que arguye la Iglesia Católica es que, aunque esas normas pudieran ser inconstitucionales, ellos en el fondo lo que están haciendo es registrar lo que es suyo. Esa es la coartada. Pero Córdoba ha destapado públicamente a nivel estatal que están registrando bienes que evidentemente no lo eran, como por ejemplo la mezquita de Córdoba, desde lo grande a lo más pequeño, el kiosco que hay en San Hipólito, el triunfo de San Rafael o la plaza de la Fuensanta. Es decir, con esas normas no solamente registraron lo que, entre comillas, presuntamente podría ser suyo, sino que han registrado bienes que evidentemente no lo eran. En consecuencia, está quedando claro que utilizando una herramienta inconstitucional, es decir, hay un escándalo jurídico, ¿me entendéis? Que hay un escándalo jurídico, que en el 2015 se estén utilizando normas que equiparan a la Iglesia con la administración y a los obispos con notarios. Eso per se es un escándalo jurídico, pero que haciendo uso de eso se le han apropiado de casi el 80% del patrimonio histórico de la ciudad, eso en cantidad, porque cualitativamente, o sea, no sabemos cuánto vale lo que nos han robado jurídicamente. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el coste social que a todos los que estamos aquí sentados eso nos repercute? Ya no solamente lo que nos han privado, sino que como no declaran ni tributan por ello, hay un coste social del que nosotros no tenemos conocimiento. ¿Me entendéis? Es dinero negro en sentido estricto. Del mismo dinero, del mismo color de los que salen en las listas de Falciani en Suiza. Exactamente igual. Entonces, para dejar ya la palabra a Claudio, para dejar un poco el bosquejo inicial, tiene que quedar claro lo siguiente. Córdoba, en contra de lo que pudierais pensar, es un ejemplo de empoderamiento ciudadano. Que quede claro, esto que está pasando en Córdoba no está pasando en Sevilla, no está pasando en Granada. Y en Sevilla, por ejemplo, se han apropiado de la Giralda. Que estamos hablando de símbolos de la ciudad y de símbolos de Andalucía. Hasta el extremo de que hoy podemos decir que la Alhambra es de Granada, pero la mezquita y la Giralda son de la Iglesia. Y eso tiene, repito, una enorme trascendencia. Dentro de 20 o 30 años se estudiará quién estuvo o quién no estuvo a la altura de la historia. ¿Esas normas son inconstitucionales? Sí. ¿Hay alguna razón jurídica que permita o que justifique la apropiación? No. ¿Qué es lo que estamos reivindicando desde la plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos? Lo que estamos reivindicando es que se impugne la inconstitucionalidad de ese procedimiento y que la Iglesia actúe como cualquier otra entidad administrativa dentro del Estado. Es decir, que si verdaderamente es suya, que acuda con su acreditación de propiedad al juez o al registro en su caso y la inscriba. Pero que no produzca este fenómeno tan perverso de invertir la prueba, porque lo que ha hecho es que ahora parece que son suyos. ¿Entienden? Ahora parece que son suyos. Y ahora somos los ciudadanos los que tenemos que demostrar que no lo es, que era nuestro. Y ahora decidme dónde encontramos nosotros títulos de propiedad de bienes inmemoriales o de plazas públicas. Y se ha llegado hasta la inmensa locura de que hasta el Ayuntamiento de Córdoba, que no ha movido ni un dedo, ha tenido que inventariar el Cristo de los Faroles, vaya a ser que también se lo apropie la Iglesia. Los casos en Córdoba son descomunales, son muchísimos. Entonces, para que tengan conocimiento de la magnitud del expolio,
le voy a dejar la palabra a mi amigo Claudio, que además es sin duda la persona que más se ha esforzado, la que más se ha dejado la piel para que se conozcan uno a uno todos los casos. Lo ha hecho la mayoría de las veces con sus propios dineros. Y créanme que de la misma manera que hay personas que se borran de asociaciones, porque esta charla, por ejemplo, surgió el día que nos manifestamos en la Plaza del Pocito. Ese día Enrique dice, ¿por qué no damos una charla para informar de esto, ¿no? Y desde entonces hasta hoy han pasado hasta muchas más cosas. Para que tengáis conocimiento de todo el expolio en Córdoba, cedo la palabra a probablemente la persona que más se ha esforzado para que lo conozcamos, que es mi amigo, fue alumno mío, pero por eso me siento tan orgulloso de él, Claudio. Una aplauso. Vamos a hablar de un montón de inmatriculaciones de distintos edificios de Córdoba y todos tienen una cosa en común, que es el mismo procedimiento de inscripción en el registro que ya ha explicado Antonio Manuel. Esto se sabe en Córdoba, no se saben todos, porque nadie nos facilita el dato, como ya he dicho, se han pedido las listas, nadie las da, entonces hay que ir personalmente al registro y preguntar por el bien que tú piensas que has sido titulado y te dan la nota o no. Esto ha pasado en todas las ciudades, obviamente, es simplemente que no se sabe. A nosotros nos ha costado trabajo encontrar mucha información y se sabe, en Córdoba se han quedado al menos con 2 plazas. Puede que se hayan quedado con alguna más y no lo sabemos, literalmente. Y las iglesias, si sabemos que todas las iglesias, menos las 3 que están en ruinas, que son del ayuntamiento, todas están inmatriculadas, todas. También se podría cuantificar cuántas ayudas públicas han recibido esas iglesias. También tienes que pedir la información porque tampoco la facilitan en la Junta, en el ayuntamiento y por supuesto la iglesia no la facilita. Puede llamar la atención decir que una iglesia es pública, pero realmente lo raro es lo contrario. Aquí, en primer caso, son construidas por suscripción popular. Son iglesias construidas por una colecta, digamos, de los vecinos de la época. En Córdoba solo hay 2 iglesias que haya construido la iglesia, teniendo por iglesia la jerarquía de la iglesia, que la haya pagado ella, que son, bueno, y realmente solo una, la de los trinitarios, la pagó efectivamente la iglesia, y la de la compañía la pagó los jesuitas. Todas las demás, todas son por suscripción popular. Y en muchas, además de los vecinos, también participó el propio ayuntamiento. Todas han sido inmatriculadas. También se han inmatriculado, o sea, iglesias de órdenes religiosas. En Córdoba, por ejemplo, la de San Pablo, que fueron a juicio contra la inmatriculación de la diócesis y finalmente consiguieron que se devolviese los claretianos. En Sevilla pasó con la iglesia de la Magdalena, que es de la hermandad de la Quinta Angustia, o con la de San Lorenzo, que es de la hermandad del Gran Poder. Son hermandades o cofradías pleiteando contra la propia diócesis de su ciudad por haber tenido el texto que suyo pues encuentran. También, como el método de acceso al registro es como templo de culto, no debería acceder al registro en una iglesia que no es un templo de culto porque está desacralizada, como la iglesia de la Magdalena, pues también se ha hecho, diciendo que esté dedicada al culto católico, aunque sea mentira. Y por supuesto, la mayoría está matriculada con dinero público, o totalmente, o en parte con la diócesis. Las que están en ruinas sí que no son inmatriculadas. Y si alguna pasa a estar en ruina y se arregla, que es el caso de la ermita de la Aurora, que está en la calle de la Feria, directamente te dicen que se la arreglaron en la hacen pública, porque no la pueden dar. También bienes que no son religiosos, como pueden ser las plazas, como la plaza del Pocito o la plaza del Triunfo San Rafael, kioscos municipales. ¿Por qué se puede escribir un kiosco municipal? Pues porque hace esquina por la iglesia. Entonces lo meten todo junto y así se inmatriculan. Cementerio, en Córdoba no se han matriculado cementerios, pero en Navarra sí. Y el fin de Navarra, que se frustró, era para venderlo a una empresa. El fin está claro, con que inmatriculen sus propios bienes, porque va a vender el cementerio. Bienes públicos cedidos por la propia administración es cómplice muchas veces de las matriculaciones, en el caso de Córdoba, la iglesia del cementerio de la salud o la ermita de los Santos Mártires, que está en la Reguera. Y aquí no se conoce porque no podemos tener acceso a esa información, pero habrá ocurrido, porque en Navarra han matriculado las casas de los curas, construidas por los vecinos, las casas de los médicos, de los maestros, garajes, fincas rústicas. Eso aquí tiene que haberlo exactamente igual que aquí. Navarra es muy pequeña y hay casi 2.000 bienes inmatriculados. En Andalucía habrá varios miles.
y así en todas las comunidades aquí en el pueblo. El caso más famoso es el de la mezquita de Córdoba, que creo que Antonio Manuel ya lo ha explicado lo suficiente. Aquí el más cercano a nosotros es el del Pocito, y este es especial. Los templos de culto se pueden inmatricular en el registro desde 1998 con las reformas de la ley Carmena. Antes no se podía. ¿Y cuándo se inmatricula el Pocito? Pues se inmatricula en 1987. Es decir, que no se podía inmatricular, porque es una iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fue no decir que es una iglesia. El texto de la nota de registro, que está en la pantalla, lo describe como una porción de terreno en el que dicen que hay la casa del capellán, un pequeño jardín, una capilla y otras dependencias. Otras dependencias quiere decir realmente la iglesia, el Pocito y la plaza. Esto, ¿cómo se sabe? Si sacas solamente la nota simple del registro, pues no tendrá, no lo sabe. Y además no pone en ninguna parte que esté dedicado al culto católico, que es lo que pone siempre al final de la nota. En cualquier nota de cualquier iglesia pone al final dedicado al culto católico, para que se mantenga. Aquí no lo pone. No lo pone porque no se podía. Sería ilegal la inscripción. Entonces, comparando los metros de superficie de la nota con el plano del catastro, ven que coinciden. Y el plano del catastro incluye la plaza. Decían animar la plaza con el Pocito y la iglesia, diciendo otra dependencia para escribirlo ilegalmente. ¿Qué pasa? Que ha prescrito y entonces ya no hay delito perseguible. Esto hace que ahora no lo devuelvan. El ayuntamiento no ha dicho nada o ha dicho que va a hacer un informe, que es parecido, se alarga en el tiempo, no dicen nada novedoso, y son los propios vecinos, porque el ayuntamiento no hace nada, son los que tienen que actuar para intentar recuperar la titularidad de la plaza. Por supuesto, la plaza no estaba inscrita porque no se inscriben las plazas en el registro de la propiedad, no se pueden inscribir. Y no están en el inventario porque en el inventario no están las plazas, no está en ninguna parte, es indiscutible. Podrían discutir a lo mejor la titularidad de la iglesia, si la han construido ellos o no, pero la plaza, ¿quién tiene una plaza? El obispado, como el delito ha prescrito, pues no dice nada y no la devuelve. Como no la devuelve, pues habrá que ir a juicio contra el obispado. El triunfo de San Rafael es otro caso de una plaza inmatriculada. Y aquí parece que pudiese ser más discutible por el hecho de que puede ser un monumento religioso, pero realmente no, está documentado como público desde 1850. Desde 1850, precisamente lo que pasó fue que el obispado no se hacía cargo de su mantenimiento. Precisamente por no cuidar del patrimonio, le cedió toda la plaza con el triunfo al ayuntamiento y le dio las llaves. Y desde entonces, desde 1850, están documentadas que absolutamente todas las ayudas que se han hecho las ha pagado el ayuntamiento. Y estaba en el inventario de bienes del ayuntamiento. Pues no ha sido eso suficiente y se ha inmatriculado en 2011. ¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento? Borrarlo del inventario. Estaba en el inventario. No puedes inmatricular. Deberían ir a juicio inmediatamente diciendo que lo tienes en el inventario y que si es suyo que presente un título de propiedad. En lugar de eso, el ayuntamiento lo ha sacado del inventario además ilegalmente. ¿Se puede sacar un bien del inventario? Se puede, pero tienes que justificar por qué lo saca y a dónde va. El ayuntamiento lo que ha hecho es simplemente borrarlo sin hacer eso, lo que es ilegal. Desaparece una línea del inventario y ya está. Y está robado por el dinero del ayuntamiento. Entonces dice que si la iglesia lo ha matriculado, se entiende que es porque sí. Y que como él no tiene título, no actúa contra eso. Tendrá que ponerse una denuncia que precisamente ahora se va a pasar la lista de firmas. Se ha hecho una denuncia y como el artículo por el que matricula la iglesia es el 206 de la ley hipotecaria, pues vamos a firmar con 206 personas y se va a presentar. El ayuntamiento no que no vaya a hacer nada, sino que ha hecho en contra, sacándolo del inventario. Se presenta la denuncia. Si el ayuntamiento no actúa, nosotros estamos legitimados para seguir adelante con la acción. Y firmando. El ayuntamiento no puede actuar. El ayuntamiento. Yo no puedo actuar porque es alguien mandado, o sea, todo tiene que
ha actuado en contra, lo ha borrado del inventario. Claro, sí, todo contra. Totalmente en contra. No ayuda a cerrar. Ha puesto cara, es lo que ha hecho. O sea, el que crea otra cosa. Otros bienes públicos, como las plazas, que no hace falta discutir que las plazas son públicas. Otros bienes públicos, el kiosco de San Hipólito, el que está en la foto, hace esquina en la iglesia de San Hipólito, ¿no? El kiosco está documentado por construir el ayuntamiento y lo mantenía el ayuntamiento. De hecho, se habían hecho varias peticiones al ayuntamiento para posibles usos. No hay discusión de que es público. Pues cuando se matriculó toda la iglesia de San Hipólito, que fue construida por el rey y la iglesia pública, se incluyó el kiosco. No se hizo, en la escritura no lo pone, pero coinciden los metros con el plano del catastro. El plano del catastro incluye el kiosco, no se ha dicho nada. Si no se hubiese incluido, pondría que por el norte linda con un kiosco municipal. No lo pone, hay matriculado el kiosco. Esto está claro porque el ayuntamiento dijo que no lo tenía claro, que iba a pedir un informe, como siempre, y el obispado ha admitido que no es suyo y lo devuelve. ¿Por qué? Porque no ha prescrito y es un delito. Es un delito, puede ser un delito de falsificación de un documento público por parte del obispo, por decir que es suyo cuando no lo es. Y si el ayuntamiento no actúa en contra, puede ser un delito de prevaricación. Y como no ha prescrito, se devuelve inmediatamente. ¿Qué es lo preocupante? Que hay que pensar que lo devuelve porque ha sido publicado en el periódico. Si no, no lo devuelve. Y así habrá cientos de inmuebles que no conocemos y que se quedarán porque no nos dan acceso a la información. Iglesias, hay muchos tipos de iglesias, entonces cada una tiene su particularidad en la inscripción. Lo más normal es que sean construidas por suscripción popular por todos los vecinos, entonces son bienes públicos. Además, suele participar el ayuntamiento. Aparte, luego hay iglesias que son construidas por el Estado, como son las iglesias fernandinas. Cuando se conquista Córdoba, el Santo manda que sobre la mezquita que hay en Córdoba se construyan iglesias. Y se construyen 12 iglesias que además se utilizaban como edificio administrativo sede en cada uno de los barrios. Son edificios claramente públicos, aunque ahora se haya perdido su uso administrativo. Todas, por supuesto, están mantenidas por el Estado y todas han sido matriculadas. Iglesias también de otras órdenes religiosas, como la que hemos señalado antes de San Pablo, y iglesias desacralizadas se han matriculado las que están restauradas. No. ¿Cuáles son? Son todas, vamos a señalar solo las importantes, si no nos saldríamos de aquí hoy. La iglesia de San Agustín es una iglesia fernandina, mandada a construir por el rey encima de la mezquita. Se gastó la Junta en la última restauración, además, en la última 3.800.000 euros, y justo después de restaurarla se inmatricula. Es el procedimiento siempre. Se restaura por la Junta y justo después, y no antes, se inmatricula. Incluso el procedimiento normal, lo que pasa es que no se tiene mucho acceso a esa información porque los periódicos, claro, no estaban atentos al proceso, pero el obispado pedía dinero para arreglarlo, se discutía, se llegaba a veces a una fórmula en la que pagaba parte de la diócesis y parte del Estado, y cuando ya estaba arreglado, pues se inmatriculaba. Como el proceso de inmatriculación no es público, se sabe ahora de casualidad. Construida por suscripción popular, pues la iglesia del juramento de San Rafael está construida íntegramente por dinero de los vecinos y del ayuntamiento, está inmatriculada. La iglesia del Socorro, que está al lado de la corona, esta es especialmente dolorosa porque está construida por suscripción popular y la mitad la pagó el ayuntamiento y se movió de sitio. Antes estaba en el medio de la plaza de la Corredera y se llevó fuera hasta su situación actual. Estaba ruinosa, se vino abajo el techo y se cambió. Parte del dinero lo puso el obispado y parte la propia hermandad, recurriendo al esfuerzo económico de sus propios miembros. Se llegaron a vender vigas antiguas de la iglesia para ganar dinero para restaurarla, y después de restaurarse la inmatriculó el obispado, que tiene una personalidad distinta a la de la hermandad. La hermandad no ha tomado acciones contra el obispado, pero podría hacerlo perfectamente. Iglesia desacralizada. Si estás escribiendo un templo de culto, no puede estar desacralizado. Es ilegal. El caso de la Magdalena reúne todas las ilegalidades posibles porque es una iglesia fernandina, construida por el Estado. Salió ardiendo en los años 90
y se restauró, puso 600.000 euros la Junta y después de arreglarse, que estaba desacralizada, se inmatriculó como dedicada al culto católico, lo cual es mentira. Ahora está cedida a la Casa Sur. Que la iglesia no inmatricula ruinas es literal, lo dijo el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, y es cierto. En Córdoba las iglesias que están en ruinas no están inmatriculadas. Son el convento de Santa Clara, el de la foto de la izquierda, que hay planes para restaurarlo, el convento de Regina, que se está restaurando ya, y se dedicará al Museo Cofrade, pero sin duda la más clara es la del Campo Madre de Dios, que está en ruinas, y el plan firmado por el ayuntamiento y por el obispado es que lo arregla el ayuntamiento y después lo cede. O sea, una iglesia que está en el inventario público no tiene que dárselo a nadie, porque está en el inventario público como si fuese pues, la sede del ayuntamiento, por ejemplo. Pues se va a arreglar y después se lo dan a ellos. El procedimiento no es nuevo. Por ejemplo, la iglesia de los Santos Mártires, que está en la Ribera, se firmó un acuerdo entre el ayuntamiento de Rosalía y la iglesia, por el cual se restauraba con 60.000 euros del ayuntamiento y después se cedía a la iglesia a cambio de su mantenimiento y de dar misa. Eso realmente no es un acuerdo, porque lo normal es que de misa y que mantenga. Entonces realmente pues, se ha entregado en el público y se ha dado a la iglesia, sacándose del inventario. Además del inventario mal llevado, porque en el inventario del ayuntamiento aparecen como propiedad de la iglesia muchas iglesias. En las hojas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde están todos los gobernadores de Córdoba, aparece como que las iglesias fernandinas son del obispado, no debería ser. Pero esa, por ejemplo, la de los Santos Mártires de la Ribera, aparece como pública cuando está cedida públicamente por el ayuntamiento. Ahí se ve lo mal que actúa la administración en este caso. Esta es precisamente la de la iglesia de los Santos Mártires. Luego, por si alguien tiene dudas de que un bien religioso puede ser público o que deberían ser públicos la mayoría, todas las fuentes de la mezquita, ahí está la fuente del Cinamomo, o las fuentes que están en la plaza de San Rafael, están en el inventario de bienes públicos del ayuntamiento. Lo cual es un síntoma claro de que es de titularidad pública. Pues están, en el caso de la fuente de la mezquita, forman parte de la mezquita que está inmatriculada, o el triunfo de San Rafael que está inmatriculado. Pero como aparece en el inventario del ayuntamiento, le pagamos el seguro. Por si a veces se dice que la iglesia contribuye al mantenimiento, a la gestión del patrimonio, pues realmente es falso. Pasa con todas las iglesias que se han inmatriculado después de renovar el dinero público, la fuente directamente tienen el seguro que se sigue pagando todavía el seguro de los bienes de la iglesia. Y eso en cuanto a bienes como la fuente, pero también un edificio como es la sede de la Diputación, la Iglesia de la Merced, es un bien público que no ha sido cedido a la Iglesia ahora, realmente un poco de milagro, pero es público. Restaurado, por supuesto, como un público, como un bien público. Y una cosa que es común a todo es la pésima actuación del ayuntamiento. No ha defendido los bienes públicos inmatriculados, se sabe aquí es cercano a los de la Plaza de Pocito, en el que encarga informes, pero no toma acciones. ¿Por qué? Porque ha prescrito. En el kiosco de San Hipólito parece que lo que han hecho es esperarse a que lo devolviesen y ya está, pero el delito no ha prescrito. Aunque devuelvan el bien, se puede demandar por el delito de falsificación de un documento público, que es la escritura por la que se inscribe. Y llega al desastre de su gestión con el Cristo de los Faroles. El Cristo de los Faroles se tenía que podría haber sido inmatriculado, porque un Cristo simplemente está enfrente de una iglesia, puede ser suficiente para que se matricule, como es el caso de la Plaza del Pocito. ¿Qué es lo que se ha hecho finalmente? Inscribirlo en el inventario de bienes muebles, y ese es lo que debería pasar. Los bienes públicos no se inscriben en el registro de la propiedad, debería estar en el inventario. Es el ejemplo de lo que debería pasar con todo, y del ejemplo de lo que se ha hecho mal con la Plaza del Triunfo San Rafael. Si la Plaza del Triunfo San Rafael está en el inventario, ¿por qué se saca cuando la inmatriculan? Y el Cristo de los Faroles se incluye ahora en el inventario. Si hace 3 meses lo hubiesen inmatriculado, el ayuntamiento ya tampoco diría que es nuestro, ¿no? Es una pregunta que haces. ¿Sí? ¿Eso no?
Luis, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué podemos hacer? O sea, desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Vamos a contar qué hemos hecho en particular. Bien, escuchando, me voy a perdonar pero es que no puedo evitarlo, lo voy a contar. Al sacar la foto de la iglesia en ruina, ha dicho, el caso más sangrante es el caso de Campo Madre de Dios. Yo no sé si sabéis que en la iglesia de Campo Madre de Dios, donde está la iglesia de Campo Madre de Dios, nació Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Sabéis quién es Gonzalo Jiménez de Quesada? Gonzalo Jiménez de Quesada es el descubridor de la Gran Colombia y fue el fundador de Bogotá, porque hay que ver la casualidad. Es el fundador de Bogotá. Muy pocos cordobeses lo saben, es asombroso que no sepamos que allí nació un morisco. En realidad, Gonzalo Jiménez de Quesada era un morisco, nació en una choza que estaba allí en el Campo Madre de Dios. Lo recuerda una plaquita muy pequeñita. Si un día pasáis por la iglesia, aquí justamente aquí a la izquierda, casi que se ve, aquí, no se ve de milagro, eso aquí hay una plaquita pequeñísima que pone, aquí en una choza nació Gonzalo Jiménez de Quesada. Cuando vas al corazón de Bogotá, sí hay una estatua gigantesca dedicada a Gonzalo Jiménez de Quesada, y en la plaza del Chorro de Quevedo, que es el corazón neurálgico donde colocaríamos la punta del compás para trazar la ciudad de Bogotá, allí se pone que se fundó por Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, pues Gonzalo Jiménez de Quesada cuenta una historia bellísima. Cuando conquista Bogotá, él cuenta que los indígenas luchaban con los huesos de sus antepasados en la espalda. Se lo colgaban como una mochila. Y la idea, lo que él transmitía, era que estaban luchando por defendiendo a su memoria, para que sus antepasados se sintieran orgullosos de ellos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Fíjate cómo al final se cierra el círculo. Por eso digo, no me resisto a contarlo porque es una anécdota tan hermosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues en primer lugar, colocarnos la memoria en la espalda y defender lo que no es nuestro con la mochila de la memoria en la espalda, exactamente igual que hacían los indígenas en Colombia. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Jurídicamente, ¿cómo podemos hacerlo? En el caso de la mezquita de Córdoba, desde que nació la plataforma teníamos muy claro que esta victoria tenía que provenir de fuera hacia adentro, contando con la gente de dentro. Es decir, escuchadme bien porque yo creo que esto es muy importante, quiero que tengáis conciencia de lo que quiero decir ahora. La lucha por la mezquita ha sido portada en el New York Times, en la BBC, en el Irish Times, en el Frankfurter Allgemeine, en todos los periódicos del mundo. Del mundo, ¿eh? O sea, no hay una noticia que haya tenido más impacto mediático en la última década en Córdoba que la lucha por la mezquita. En consecuencia, ¿somos conscientes de la magnitud de lo que significa la mezquita en el resto del mundo? En segundo lugar, esta lucha es eminentemente ciudadana. Desde el principio ha sido, es y será ciudadana. Con el respaldo no de 1000 ni de 2000, sino de 400.000 personas. En tercer lugar, de esas 400.000 personas están los últimos premios Príncipe de Asturias, los últimos premios nacionales de literatura, los últimos premios Cervantes. Intelectuales de primer nivel en España y en el mundo. Es decir, no estamos hablando de una lucha que no esté respaldada por un enorme peso y solvencia intelectual. Y ahora, una vez dicho eso, ¿qué podemos hacer? Pues ahora lo vamos a contar. Estamos indefensos. Las 400.000 personas, el respaldo intelectual, el impacto mediático, estamos indefensos. La estrategia que hemos seguido desde la plataforma es la siguiente. No podemos impugnar bien a bien. Eso es como si quisiéramos matar gusano a gusano de un cadáver. No se puede. O como si quisiéramos espantar mosquitos en una ciénaga. Hay que acabar o con la ciénaga o con el cadáver. Y la cepa del mal eran los dos artículos inconstitucionales. Es decir, hay que recurrir la inconstitucionalidad de esos dos artículos. Primer escándalo jurídico. No tener herramientas jurídicas para hacerlo. Es asombroso que en el 2015 se mantengan vigentes normas que son inconstitucionales, franquistas, provenientes de un Estado confesional, y los ciudadanos no tengamos capacidad para impugnarlas. Es asombroso. Lo tendrían que hacer los parlamentos autonómicos. Se intentó en Navarra y no se hizo. Se intentó en Andalucía, donde se consiguió que el Parlamento andaluz reconociera que son inconstitucionales, pero después quien tenía que dar el paso no lo dio.
Creo que fue este fin de semana, el Parlamento Vasco ha aprobado igualmente el reconocimiento de la ilegalidad de las inmatriculaciones. Pero hay que impugnarlo. ¿Qué hizo Gallardón? Cuando el impacto mediático fue tan descomunal, se dio muchísima prisa en modificar ese artículo. Quiero que entiendan lo que voy a decir ahora porque es técnicamente complejo, pero lo tenéis que entender porque es muy importante. ¿Qué hizo Gallardón? A Gallardón afortunadamente ya no lo tenemos, pero su sucesor está en ello. Ahora mismo, a fecha de hoy, se están tramitando las enmiendas de esa reforma del artículo 206. Ese artículo que equiparaba a la Iglesia con la administración va a ser derogado. ¿Cómo? Pintando encima, como si fuera un palimpsesto, como si no hubiera existido jamás. Así. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que el PP va a vender públicamente la desaparición del privilegio. O sea, va a llegar a decir el PP que ha sido él quien ha quitado el privilegio. En el trámite de enmienda, el PSOE vociferará y dirá que es un escándalo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo que está consiguiendo, y es la trampa, es una amnistía registral de todo lo que se ha inmatriculado antes. Porque cuando se cambie la ley, tú no puedes atacar de inconstitucionalidad una ley que ya no existe. No puedes matar a un muerto. Es decir, lo que va a provocar es una amnistía registral. Además lo van a hacer de una forma tan obscena, tan pornográfica, que van a ceder además un año de margen para que sigan inmatriculando lo que todavía no han inmatriculado hasta ahora. ¿Qué podemos hacer? Hay que recurrir la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cómo se puede recurrir la inconstitucionalidad? De dos formas. La primera es ir a un caso concreto. Vamos a poner la mezquita. Que la Junta de Andalucía, que es la única competente para hacerlo, vaya a los tribunales y diga: la inmatriculación es nula, porque es inconstitucional. Eleve este asunto al Tribunal Constitucional. ¿Me están entendiendo? Porque esto ya no es cuestión técnica. Eleven el asunto al Tribunal Constitucional. Hay un caso muy parecido. La antigua ley de arrendamientos urbanos, la ley del 64, contenía un artículo en el que decía que se podía desahuciar por la Iglesia sin necesidad de justificar la necesidad de ocupar la vivienda. Es decir, se equiparaba a la Iglesia con la administración pública. No es necesario justificar que la necesito para desahuciar al inquilino. Esa norma fue recurrida, un caso concreto fue recurrido por una señora de Toledo. Ese asunto se recurrió ante un juez ordinario, escuchen, porque esto es técnicamente complejo, pero quiero que lo entiendan. Se recurrió ante un juez ordinario y el juez ordinario elevó el asunto al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que en efecto esa norma era inconstitucional porque equiparaba a la Iglesia con una administración pública. Entonces me dirán, bueno, ¿y por qué no se hace eso con las inmatriculaciones? Se ha hecho en más de 17 casos en Navarra. Y ningún juez se ha atrevido a elevar el asunto. Es decir, los jueces resuelven sin necesidad de elevar el asunto al Tribunal Constitucional. Entonces hemos descubierto que la cuestión de inconstitucionalidad no sirve. Hay que ir directamente al recurso de inconstitucionalidad. ¿Dónde se ha llegado más lejos? En Andalucía. En Andalucía, Izquierda Unida llegó a presionar tanto que el Parlamento andaluz, junto con el PSOE, reconoció la inconstitucionalidad. Pero después, un informe del letrado mayor de la Junta de Andalucía dijo que el plazo para recurrir algo predemocrático terminó en 1980. Y eso significa, para que lo entiendan en la práctica, que yo suelo poner un ejemplo muy imbécil, muy simple, para que todo el mundo lo entienda. Imagínense una norma predemocrática que dice que las mujeres no se pueden matricular en la universidad. Eso es inconstitucional, ¿no? Ahora imaginen que hoy universidades no permiten la matrícula de mujeres en la universidad y que hay más de 8.000 o 9.000 o 10.000 mujeres que no pueden acceder a la universidad en base a una norma predemocrática, franquista y burdamente inconstitucional. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tenemos que recurrir una a una a las matrículas? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Que no puede decir directamente, oye, esa norma es inconstitucional, luego las 8.000 matrículas son nulas? Pues eso es lo que dijo el letrado mayor de la Junta de Andalucía y lo que sirvió de coartada para que la Junta de Andalucía no presentase el recurso de inconstitucionalidad.
La plataforma de Navarra, la de Córdoba, Europa Laica y Cristianos de Base, lo presentamos hace 2 semanas al Congreso de los Diputados y nosotros mismos redactamos el recurso. Ya está escrito, ya no tiene ninguna coartada, no tiene ninguna excusa, aquí lo tiene. Y hemos pedido que 50 diputados libres firmen el recurso de inconstitucionalidad. ¿Lo van a hacer? No. No lo van a hacer. Pero tienen que saber que no lo van a hacer. Que van a haber algunos que sí, pero van a haber algunos que no. ¿Por qué dijimos 50 diputados libres? Porque la orden interna de determinados grupos que todos tenéis en la cabeza es la de no firmar. Porque aritméticamente la única posibilidad de que triunfe el recurso de inconstitucionalidad es que el PSOE dé el paso adelante. Mientras el PSOE no dé el paso adelante es imposible. Porque aritméticamente no hay 50 diputados. Sí se ha comprometido la Izquierda Plural, se ha comprometido el Grupo Mixto, hay algunos otros partidos que se pueden comprometer, pero por eso pedimos desde las plataformas que lo hicieran de forma independiente, libre, 50 diputados libres, 50 diputados que no obedezcan las órdenes de su partido, que cuando los señores diputados y senadores acceden al Congreso y juran o prometen, lo hacen a la Constitución, no a las directrices de su partido. Luego, si usted cuando toma el cargo jura o promete fidelidad a la Constitución, pues recurra a una norma que es inconstitucional. Y eso no está ocurriendo. Porque lo que estamos hablando de verdad, y a lo mejor no sé si somos conscientes, tanto Claudio como yo, no sé si somos capaces, lo que intentamos transmitir es que esto es una cuestión de Estado. Esto es de una magnitud impresionante. Estamos hablando de una cuestión verdaderamente de Estado, no solamente de separación Iglesia-Estado, sino de una cuantía patrimonial sin precedentes. ¿Me entendéis? Es algo que no ha pasado en la historia desde la desamortización, pero es que es mucho mayor. Es que es mucho mayor. Es que ¿cuánto vale la mezquita de Córdoba? Una amiga de María del Aljarafe, después de escucharlo en una conferencia, presentó un escrito a la Escuela de Arquitectos de Sevilla diciendo: si me piden que tase la mezquita, ¿cómo lo hago? Sumando los materiales. ¿Cuánto vale la mezquita de Córdoba? O sea, cuantitativamente, ¿de qué se han apropiado? ¿Me entendéis? Y ahora que despiden profesores, que despiden médicos, que están cerrando universidades públicas, que están cerrando colegios, ¿quiénes son los que pueden abrir colegios? ¿Quiénes pueden abrir universidades? ¿Quiénes pueden abrir hospitales? ¿Quiénes? Entonces estamos ante una cuestión de Estado. ¿Y qué ocurre? Que no se atreven con la cuestión de Estado. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Seguir. Por supuesto, denunciar. Que se tenga conciencia del asunto. Que estamos hablando solamente en Córdoba de lo que ha contado Claudio. Hemos contado solamente la punta del iceberg. La mezquita, más bienes documentadamente públicos que se han escrito, el kiosco, la plaza del Pocito, el triunfo de San Rafael, caminos públicos como el camino del Maimón en la Palomera, caminos públicos, iglesias por suscripción popular, iglesias desacralizadas, pero los que están en ruinas. La apropiación no es solamente de las ayudas. Estamos hablando de que se pueden superar perfectamente los 45 millones de euros solamente en restauración de las iglesias, más los no sé cuánto de la mezquita. 12 de la mezquita más el dinero europeo, que fue por otros 2 millones de euros, aproximadamente 14 millones de euros solamente en la mezquita. Pero ese dinero es nuestro, en un bien que era nuestro y que ahora no lo es. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que seguir? El siguiente paso que tenemos que seguir es exigir el recurso. Cuando el recurso no exista, exigir, al menos en el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, al menos en el caso de la mezquita, que los poderes públicos se comprometan. Y ahora que hay elecciones, primero autonómicas y después locales, que los partidos políticos se comprometan a impugnar al menos la Mezquita de Córdoba. Al menos la mezquita. Y elevar cuestión de inconstitucionalidad. Y si no lo hacen, que se retraten quien no lo haga. Que se retraten. Eso por un lado. Y nosotros vamos a seguir hasta el final, como plataforma, como ciudadanos. Vamos a ir a Europa. En Europa hay un caso de hace escasamente 3 meses en el que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos obligó al obispo de Palencia a devolver un castillo del que se había apropiado con la vía de la inmatriculación. En Europa, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dijeron, fíjate qué interesante, cada vez que la jerarquía católica inmatricula un bien sin título, se lo está expropiando.
Sí, sí. Claro, claro. Es que la trampa está en que, aunque nos resulte increíble, no prevarica. Y hay jurisprudencia al respecto. O sea, es que esto es realmente, es que te estoy dando la razón, no vaya a creer que estoy en contra, todo lo contrario. Lo que quiere decir que esto se da la paradoja de que para prevaricar no soy fidatario público, pero para inmatricular sí. ¿Viste qué paradoja? Pero que hay jurisprudencia. Respecto del ámbito penal, todas esas inmatriculaciones que habéis visto, que ha contado Claudio, hay muy pocos casos en los que pueda ser constitutivo el delito. En concreto, tienes que tener claro, documentadamente público, tiene que estar clarísimo que cuando se inmatriculó se tenía constancia de que el bien era público. ¿Qué casos son los que se pueden atacar penalmente en Córdoba? Solamente hay 3. De todo eso, 3. El caso de la Plaza del Pocito, que ha prescrito, porque como habéis visto se inmatriculó en 1987. El segundo, el Triunfo de San Rafael. El ayuntamiento se ha movilizado a velocidad de vértigo para pedir un informe jurídico a su técnico, que por cierto desdice los informes que han hecho tanto el archivo municipal como el museo la encargada de los archivos municipales, ¿no? Es así, se llama Ana Verdú y Mercedes Valverde. Hay 2 informes técnicos que dicen que ese bien siempre fue público. Y aún así, el jurista dice que como lo ha inscrito, es de él. Por ejemplo, el Cristo de los Faroles, como no lo ha inscrito, sigue siendo mío. Por eso decía Claudio que era como una especie de carrera de pillo. Aún así, lo que estáis firmando es una denuncia, lo que quieran, es una denuncia en el juzgado para el caso del Triunfo de San Rafael, que técnicamente es muy complejo. Es muy probable que no llegue adelante, a pesar de todo lo que estamos diciendo. El caso más flagrante es el del kiosco de San Hipólito. Es tan flagrante que se ha precipitado el obispado a decir que lo va a devolver. Pero claro, si una persona roba una gallina y la devuelve, la meten en la cárcel. Le podrán bajar la pena, pero le meten en la cárcel. Pero un obispo se queda con el kiosco, se le pilla, lo devuelven y no pasa nada. Penalmente es muy complejo. Ahora, civilmente, atacar bien a bien civilmente. En Navarra la plataforma no es ciudadana. Esto es muy interesante. En Navarra la plataforma es municipal, es municipalista. Yo no sé si sabéis cómo ocurrió el asunto en Navarra. En Navarra fue que a raíz del descubrimiento de una ermita, que era una casa de la cultura, al pedir la inmatriculación a un diputado foral, por error le dieron el listado de todos los bienes inmatriculados con ese artículo. Y entonces descubrieron, casi sin querer, que habían registrado 1087 bienes. ¿Qué pasó? Que al descubrirse los 1087 bienes, los distintos municipios empezaron a darse cuenta de que le habían quitado el cementerio, un frontón, una cochera, y entonces se creó una plataforma municipalista de prácticamente todos los partidos de Navarra. ¿Qué han hecho esos municipios? Accionar bien a bien, como tú has contado. Bien a bien. ¿Y qué han hecho? Lo han perdido, -1, todo. ¿Y por qué los han perdido? Porque el juez nunca entra en la cuestión de la inconstitucionalidad, sino que simplemente dice, como no es determinante que la norma sea constitucional o no, entonces es de la Iglesia, siga usted recurriendo. Los municipios pueden tener algo de dinero, los ciudadanos no estamos legitimados para hacerlo. Nosotros no podemos accionar civilmente. Sé que fijaros la complejidad técnica. Desde un punto de vista civil, nosotros como ciudadanos no podemos, salvo que sea un caso documentadamente público, como ocurrió con la Plaza del Pocito, en la que los ciudadanos pedimos que actuase el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento en un mes no actúa, estamos legitimados para hacerlo. Pero ¿cuánto nos cuesta? Eso para los bienes documentadamente públicos, que en el caso de Córdoba serían 3. Fijaros lo que estoy contando, 3. Penalmente, 1. Aunque vamos a presentar una denuncia por el Triunfo de San Rafael. No sé si me he explicado bien. Es decir, nosotros como ciudadanos no podemos. Estamos indefensos. Por eso queremos ir a Europa. Argumentando el qué? La indefensión. Como estamos indefensos, como se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, igual que ha ocurrido, por ejemplo, en muchos casos de los desahucios que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo, como no tenemos recursos jurídicos para defendernos, defiéndanos usted. Y entonces lo que estamos haciendo es agotar todas las vías. Y ahora entenderán que en nuestra hoja de ruta como plataforma ciudadana hayamos ido de una forma, creo que inteligente, tachando vías. ¿Hemos ido al Parlamento andaluz? No, no. ¿Al Parlamento de Navarra? No. ¿Al Congreso? No. ¿Al Defensor del Pueblo? No. ¿No nos dejáis? ¿A Europa?
A mí lo que me sorprende, y a ver si estamos de acuerdo o no, es que a fecha de hoy, el ayuntamiento que está gobernado por el Partido Popular y que durante muchísimo tiempo y sigue ha vinculado sus intereses públicamente con la jerarquía católica, es el que ha registrado en el inventario el Cristo de los Faroles, el que ha enviado un informe para el tema del kiosco, un informe para el tema del pocito, el PP, dentro de que no va a hacer nada más, está haciendo eso. A mí lo que me sorprende no es el PP, es los que deberían accionar y no están accionando. Y esa es la indefensión de los ciudadanos. Yo no sé si me estoy explicando bien. Nuestra indefensión ciudadana es que quien tiene que recurrir y tiene la obligación de recurrir no está recurriendo. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es colocar al ayuntamiento contra las cuerdas y hacer pública la apropiación de bienes y de la memoria que está llevando a cabo el Cabildo Municipal, el Cabildo y el Obispado. Pero es que hay unas fuerzas públicas a las que tenemos que retratar. Y la gente tiene que saber que ni se atrevieron a poner el recurso en Andalucía, ni lo han hecho en Navarra, ni lo van a hacer en el Estado. Pero que no tenemos más vía. La única vía que tenemos, lo digo por cerrar el debate, lo que decía es que tenemos que concienciarnos nosotros. Lo que estoy aquí, en un 99,9% estáis todos concienciados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo tiene que saber la gente. ¿Cuánto es el tamaño del escándalo? ¿Cuánto? De verdad, pensadlo un momento. ¿Cuánto? Pensadlo por un momento. ¿Cuánto? Que el patrimonio público de Córdoba en un más de un 80% ya no pertenezca al pueblo de Córdoba, para mí es un escándalo descomunal. Que además haya sido restaurado con dinero público que no se va a devolver, me parece un escándalo monumental. Que en el caso de la mezquita de Córdoba, independientemente de la gestión, que es un debate aparte, porque hoy nos han llamado para el tema del pocito y las inmatriculaciones, que en el caso de la mezquita de Córdoba recauden al año 13 millones de euros que no declaran ni tributan, me parece un escándalo bestial. Y ahora tenemos que cambiar el chip, todos y todas los que estén aquí presentes, y decir, de la misma manera que para mí es un escándalo que eso lo haga un político, un concejal, o que lo haga una empresa, igual o más es que lo haga la jerarquía católica. ¿Por qué? Porque cuando lo hace, lo está haciendo a favor de un Estado que no es el español, que es el Vaticano. Es decir, ahora hay suelo en pequeñas embajadas de un Estado extranjero en Córdoba. Y eso me parece de un auténtico escándalo y que, por mucho que lo estamos exportando, yo sé que en Córdoba sí lo estamos consiguiendo, pero en el resto del Estado no. A mí, por ejemplo, me sorprende el caso de Sevilla, me parece descomunal. Habiéndose demostrado que se han apropiado de iglesias que pertenecían a hermandades, por ejemplo, la última, que es la Mezquita del Salvador, que también ha sido registrada, o la Giralda, y que no haya movilización. Por eso digo que vamos a leerlo en positivo, porque Córdoba sí, ¿no? Sí. Y estaba Antonio, José Antonio. A ver. Hay una pregunta muy breve. Antonio Manuel, yo se lo comenté hace tiempo. A mí me parece que el tema de la mezquita en concreto, las inmatriculaciones a continuación, pero sobre todo la mezquita, parte a la ciudad por la mitad. La Córdoba, que no es conservadora, tiene muy claro en qué posición está en este debate. Pero la Córdoba, que es conservadora, no tiene claro que esté a favor de la Iglesia. No lo tiene claro, está partida también. Y la pregunta es, supongamos que en mayo el ayuntamiento cambia de color. ¿Qué oportunidad se abre para esta batalla? Que conteste bien. No, bien. Pues Miguel es que es el portavoz de la plataforma y mezquita, como un asunto de la mezquita. Bueno, ojalá también. Hombre, el hecho de que, visto lo cual, un partido político responsable del Ayuntamiento de Córdoba, que es la institución pública más importante de la ciudad, y que la institución pública más importante de la ciudad no esté a favor de lo público, me parece que es lo más fuerte que puede ocurrir en una democracia. Que el obispo defienda lo suyo, que es lo privado, aunque no estamos de acuerdo, es mucho más coherente dentro de toda la incoherencia histórica, de memoria, de símbolos. Pero que un alcalde de Córdoba
se ponga a favor de lo privado y en contra del movimiento social, ya no solamente en el caso de la mezquita, sino en todos los casos en general. Aquí estamos gente de todos los colectivos sociales, y estamos venciendo poquito a poco. Luego, sin ese ayuntamiento de nuestra parte, estamos venciendo. Esperemos que cuando el ayuntamiento cambie de signo político, esa puerta se abra. Y eso va a ser importante. Después yo ya no sé a nivel jurídico hasta dónde podrá llegar o no. Pues Antonio, como es experto en la materia, lo sabrá mucho mejor que yo la contestación. Pero lo que está claro es que eso nos favorecerá. Igual que nos favorecerá que la Junta de Andalucía, lo que salga ahora en marzo, también esté dispuesta realmente a enfrentarse con una estructura de poder que es la Iglesia Católica y que ha llegado, debido al concordato, porque no hay que olvidarlo, la Iglesia está haciendo de su capa un sayo desde el año 79, porque el Estado democrático actual lo está permitiendo. O sea, yo creo que el problema no es el obispo, el problema es nuestro propio Estado. Cuando Antonio decía es un problema de Estado, es verdad. Entonces, en la medida que nuestra gente política vaya entrando en las instituciones públicas y realmente defiendan lo público por encima de los intereses de una institución privada, sea cual sea, y en este caso tan poderosa como la Iglesia, pues son puertas que se abren. Y ojalá los ciudadanos de Córdoba no tendamos que ir a Europa, sino que a Europa vaya el alcalde, a Europa vaya la presidenta de la Junta o el presidente de la Junta, a Europa vaya la política revestida de ciudadanía y de vergüenza política constitucional. Así que ojalá Antonio, en los cargos, ya no sean de derecha o de izquierda, sino gente con vergüenza política, entre para defender a la ciudadanía, que es lo público. Y esa sería la clave fundamental. Ojalá vaya cambiando esa gente en cualquier institución. Una cosa más general, yo creo que eso va a cambiar en la medida en que le obliguemos a cambiar, porque pueden ser los mismos, se pueden repetir los que muchos de los grupos políticos, si no son los nuevos, que no han estado y han estado haciendo lo que han estado haciendo. Todos. Luego quiere decir que solamente será el cambio nuestro, pero creyéndolo nosotros, en Córdoba, para empezar, que por mucho que aquí digamos, Córdoba, yo como Antonio, pues estupendo, Antonio Manuel, darnos ánimo y todo eso, pero tú y yo sabemos, y muchos de los que estamos aquí, que han firmado muchísimo más el apoyo a la mezquita los de fuera que los de dentro, y que lo que ha habido de reacción en contra, de apoyo sectario, lo han firmado mucho más gente de Córdoba que de fuera. Es decir, depende mucho de nosotros, esto es lo general. Y eso tiene que ver con lo que es el Estado. Y yo quería ver el ejemplo en detalle, completar un poco, que Claudio no se ha parado en eso, porque ha dicho la Diputación, la Merced, es público. Pues eso es el ejemplo más claro que ahora mismo está en el Defensor del Pueblo. Hay una demanda puesta, se ha pedido al Defensor del Pueblo una visita, etcétera, porque es lo más claro de esto que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que el órgano político de una provincia tenga una iglesia en su seno? Pero no es que tenga una iglesia como estructura, como tal, sino que la reestructure, la reforme, la ponga, le compre hasta los santos nuevos y luego se la dé al culto, al obispo que lo tiene en su web como Iglesia de la Merced, con unos horarios de misa, con uno de esos tal, y donde el diputado, el único diputado que se ha atrevido a poner una denuncia pública, una denuncia en el juzgado, casualmente no es de Córdoba, de origen, y precisamente no es de ninguno de los grupos de izquierda de esta ciudad. Y encima tiene su despacho al lado del retablo, que este señor tiene una foto difundida por ahí el otro día cuando estuvimos en él, al lado, en el retablo.
¿Cómo es posible que tenga que oír misa sí o no un diputado cuando está en su despacho? Eso es el Estado constitucional del 79, donde ya no es un Estado católico. Pero eso no ha cambiado, esa es la Constitución escrita, no la Constitución real. Y mientras no cambie la Constitución real, que es todos nosotros y nosotras, y la gente, pues va a seguir así. Sobre la titularidad del bien que es la Diputación, no me voy a parar a hablar porque es una tontería, pero para que quede más claro todavía lo que dice José Antonio, hace menos de un mes se publicaron unas ayudas que concedió directamente, o sea, unas subvenciones concedidas directamente a la Diputación, y entre esas subvenciones de concesión directa de la Diputación había 1.000 euros para gastos en una cata de vinos para la Asociación de Hermandades de Córdoba y 6.000 euros para la vela de la profesión. 6.000 euros para los gastos de las velas de las procesiones, para la Asociación de Cofradías de Córdoba. La contratación de cofradías. Un momento, vamos a ver. Hay 5 manos pedidas, son menos 20. Yo voy a pedir que seáis telegráficos, ¿vale? Está, a ver, por favor, levantad la mano, que está Pepe, que le toca ahora, y está usted, señora, Pepe allí y esta chica. Entonces, por favor, os pido brevedad. ¿Bien? Brevemente, Antonio Manuel. Una persona docta en Derecho, precisamente parte de esta falta de sometimiento de la Iglesia Católica al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas no está basada en el Concordato Iglesia-Estado del año 1974. Sí, y eso da pie a esta ley hipotecaria con esa dimensión. A la ley hipotecaria no. En el caso de la ley hipotecaria concretamente no, pero sí, como ha dicho Miguel, en cantidad de privilegios fiscales sí. Que la norma inconstitucional es evidente. No hay amparo en el Tratado Internacional. Lo que sí me gustaría que supierais es que incluso los tribunales europeos, los tribunales, no los órganos políticos, ¿vale? Los órganos políticos sí puede, la Comisión, el Parlamento sí puede, como tú decías, enviar una recomendación que después el gobierno español desoye. No sabéis si hay, no sabéis las veces que desde Europa han dicho a la Iglesia que pague el IBI, como se paga en Alemania o como se paga en Francia, pero que es suyo. Lo que pasa es que en Francia la mayoría de los bienes eclesiásticos son del pueblo. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, que es el símbolo de París, es del Estado francés. Pero los órganos políticos sí tienen la valentía de poder decirle entre Estado y Estado, pero los órganos judiciales también se echan atrás. No sé si conocéis el caso del despido de un profesor de religión porque se casó. Y entonces al casarse fue despedido. Claro, es un despido inconstitucional. El nombramiento se ha hecho por el obispado. La indemnización del despido, que es inconstitucional, la pagamos usted y yo. Va al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice, reconociendo que es un asunto que va en contra del derecho comunitario europeo, es un asunto interno del Estado español y no vale. Eso quiero que también se sepa. Vamos a ver. Intento trasladar que, siendo evidente, o muy evidente jurídicamente, se están perdiendo los casos. Nada más que eso. Entonces, es cierto que el concordato sirve de colchón, que el concordato es un tratado internacional y se están amparando en eso para salvar muchos de los problemas que tienen, pero no todos, ¿sabes? Por ejemplo, el que estén exentos de IVA, y aquí Claudio es un experto, que estén exentos no significa que no estén sujetos al impuesto, que son dos cosas distintas. Es decir, tú puedes estar sujeto al impuesto, es decir, tú estás obligado porque hay una estructura empresarial, porque hay unas entradas que estás cobrando, porque hay una finalidad evidentemente mercantil, hasta el extremo de que registran la marca, y sin embargo no dicen estar sujetos amparados en el concordato, cuando el concordato no sirve para salvarse. Están sujetos pero están exentos, es decir, deberían al menos declarar. Lo que quiero decir es, puedes tener la razón normativa y sin embargo es verdad que la complejidad judicial hace que todo esto sea muy difícil. Vamos a hacer una cosa, intervenís, preguntáis 1, 2, 3 del tirón y hacemos una batida rápida si hay que contestar. Perdonad, pero es que si no, no va a haber manera de hacer. Lo mío no era una pregunta, así que digo paso. Sí, venga. Yo
final de su intervención, Antonio Manuel ha hecho una referencia muy interesante, que es a la doble condición de la Iglesia como confesión religiosa y como Estado, y que al matricular un bien, ese bien está pasando a ser propiedad del Vaticano, un Estado más de... Entonces, mi pregunta es, ¿se ha explorado esa vía? Por eso ya trasciende a la esfera del derecho internacional. ¿Se ha explorado alguna vía de ese por ahí por esa vía? Allí se ha levantado Pepe Girarte, ¿no? Sí. Yo, para preguntar qué responsabilidad veis en los registradores de la propiedad, porque aunque realmente sea el obispo el que va, pero el sello del notario del registrador estaba ahí. Entonces, si realmente ellos son un tratatario, bueno, de acción pública, ellos sí tendrán que tener una responsabilidad penal de prevaricación. Pepe. No, yo quería plantear muchísimas variables y la verdad es que es complejo el tema, es bastante complejo desde el ámbito jurídico, pero yo quisiera hacer, por ejemplo, una reflexión con los temas. Para mí la culpa realmente la tiene que no se vaya a dar una solución en este caso, el problema de la mezquita, porque el Partido Socialista se ha hecho para una acción de carácter político. ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, que Izquierda Unida me manifestó y empujó para que la mezquita fuera para el pueblo de Córdoba, sin embargo, el PSOE, como pudiera acabar de explicar, le hizo caso a la opinión del jurídico de la Junta de Andalucía. Entonces, yo como veo el tema, indistintamente que se vaya, por ejemplo, al Tribunal Europeo, bueno, porque todas las vías se han agotado, e incluso, bueno, pues el propio, aquí tanto en Córdoba como en los distintos gobiernos que están ahora mismo gobernando, y los que se avecinan, no, yo en este caso estoy un poco con lo que ha dicho José Granada, las previsiones electorales que hay aquí en Andalucía que tienen un 25% a Susana, y entonces, claro, y el PSOE se ha manifestado. Entonces, de mi perspectiva, para darle un cambio a todo el bien público que en este caso tiene la Iglesia Católica y que el elemento, bueno, pues el elemento primordial, como puede ser la mezquita de Córdoba, tiene que ser que nosotros, lógicamente, que el poder esté en nuestra mano, indistintamente de que se planteen estrategias vecinales de apoyo del movimiento social, incluso en el jurídico. Es la única vía que realmente Bueno, pues pasamos entonces a la limón, y como queráis, cualquiera de los dos podéis abordar la reflexión que ha hecho el compañero de Derecho Internacional. Sí, tratado, registrador y ciudadanía, ¿no? Bueno, pues como comentó Miguel, por ser muy breve, la vía del tratado es inimpugnable. No se puede atacar. Es un tratado internacional entre Estados y o se cambia el concordato o es inatacable. Es asombroso porque la Unión Europea, y Claudio puede refrendarlo, se ha pronunciado muchas veces diciendo que los postulados del tratado chocan contra la normativa de la Unión Europea, pero al tratarse de una normativa internacional y a pesar de que existe orden de que se modifique, entre tanto no se modifique, sigue vigente. Así que esa norma es, como tú decías, es más política que jurídica. Es solamente política, que cambie el poder y que se atreva a cambiar el concordato. Respecto a la pregunta tuya del registrador, tienes toda la razón. Toda la razón. Y los registradores son, en teoría, corresponsables, porque no han exigido los títulos de propiedad. Ellos se amparan en que la propia norma permite al notario, que en este caso es el obispo, no hacerlo. Me gustaría que vieseis las diferentes inmatriculaciones, las que veis, algunas, por ejemplo, las que ya se han proyectado, en las que no aparece título de propiedad alguna. Por ejemplo, en el caso de la mezquita, el título de propiedad es la consagración. O sea, el título de propiedad que aparece en la inmatriculación de la mezquita es que se arrojó ceniza en el suelo y se trazó con un báculo un alfa y un omega. Ese es el título de propiedad. Y ellos mismos dicen en la inmatriculación que fue la toma de posesión, es decir, llegan a decir incluso que es la toma de posesión. Entonces, claro, ¿tiene responsabilidad los registradores? Sí, hay una orden interna, una circular interna del Colegio de Registradores que dicen que entre tanto no se declara inconstitucional, vamos a pensar que es constitucional. Hay un juicio, antes de proceder a la inmatriculación, esto es un tema realmente muy técnico, pero antes de inmatricular, es verdad que los registradores tienen que hacer un primer juicio. Claro, porque tú vas a inmatricular la luna y te dice el registrador, mira usted, la luna no puede inmatricularla. Es que no es de nadie, sí, pero mira, la luna no. Este juicio no se ha hecho. Y no se ha hecho aquí por una razón muy evidente, por ese
miedo, respeto al poder de la jerarquía católica. Entonces, ¿se podría ir contra los registradores? Penalmente, aquí es muy difícil, prácticamente imposible. Yo quiero que eso me quede claro. O sea, penalmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque el registrador diría que en el fondo estaban amparándose en una norma. Entonces deberíamos ir de nuevo a la vía civil. Es que la distinción entre la vía penal y la vía civil es muy importante que lo entendáis. Si alguien roba una silla ahora, tú puedes ir a la policía y decir, oye, es que han robado una silla. Entonces una denuncia, tú pones comunicación pública de un delito y el coste es cero. Pero para reivindicar un bien, primero tiene que estar legitimado. En la reivindicación de estos bienes nosotros no estamos como ciudadanos, tienen que ser los poderes públicos. Uno. Y luego dos, es que hay que pagar. La reforma de la ley de costas que ha hecho, la ley de tasas judiciales que ha hecho Gallardón, también ha hecho que incluso todas estas reivindicaciones sean muy caras. Entonces, civilmente sí, penalmente es prácticamente imposible. Exigir responsabilidad civil, vale, pero ya te anticipo que la probabilidad de que jueces, registradores, es prácticamente imposible. Se suele decir que la ley es como un cuchillo y no daña a quien lo sostiene. Y la última pregunta es la tuya, que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, nosotros tenemos que seguir con el movimiento ciudadano. Cuando la gente dice, es que no va a ninguna parte, perdona, no va a ninguna parte, sí. Porque la degradación de la imagen de la jerarquía católica en Córdoba es descomunal. Yo creo que ya hay muchísima gente, incluso, y lo digo porque lo siento de verdad, gente que se considere cristiana, que igual que muchos ciudadanos no se sienten representados por algunos de sus políticos, hay muchos cristianos que no se sienten representados por su jerarquía. Y yo creo que eso está conseguido porque se ha revelado toda esta avaricia, toda esta codicia, esta voracidad inmobiliaria. Jurídicamente este tema es muy complejo. Lo que pasa es que hoy en día eran las inmatriculaciones. Si queréis otro día hablamos de que la mezquita que tiene muchas más vertientes. Es que hay una vertiente de la gestión cultural. Y hay que exigirle a la Junta de Andalucía, que es la responsable de la tutela del monumento, el que diga al obispado, usted lo va a volver a llamar como se llama. Va a ser transparente económicamente. Los folletos lo van a distribuir en historiadores. Vale ya de que se manipule o se falsee la historia. Eso que está en el subsuelo no es la Basílica de San Vicente, es un atrio bizantino. Vamos a regularizarlo como se hace en la Alhambra. Es que en la Alhambra hubo un escándalo en las entradas, por eso está la gente en la cárcel. Aquí no, porque no se puede perseguir. Vamos a hacerlo profesionalmente. Esto es una parte que tiene una gestión importante, hasta el extremo de que la web de la mezquita se llama Catedral, que cambiaron el nombre de la mezquita en el Google Maps, llamándolo solamente Catedral, que las entradas solamente pone Catedral, que hay una versión catequética de la historia por la noche que es realmente una vergüenza, y todo se ha hecho con dinero público. Y luego hay una vertiente también turística. Es decir, aquí alguien tiene que velar por los intereses turísticos de la ciudad también, ¿no? Que son los intereses de todos. O sea, ¿cómo puede ser que la marca mezquita pertenezca al cabildo? ¿Para qué? ¿Para usarla? No la va a usar, todo el mundo sabe que no la va a usar si es el nombre que desprecia. Pero aquí en Córdoba todo se llama mezquita. Turísticamente, el consejero de turismo se atrevió a decir, tiene usted 2 meses para que nos sentemos para que intervengamos los actores posibles en la gestión turística del asunto. Y sin embargo, esto también ha quedado prácticamente en tierra muerta. En consecuencia, la ciudadanía sí que importa y el movimiento ciudadano sí que importa. Y sinceramente yo en ese aspecto soy muy optimista. ¿Por qué? Porque no hemos convertido Córdoba en un paradigma de la defensa de lo público. A mí me gustaría que viesen a responsables de monumentos históricos y a responsables de centros de investigación mundial la percepción que tienen del movimiento ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido nosotros es esta ciudad sabe que la mezquita es mucho más que la titularidad civil. Es un bien que socialmente nos pertenece. Es un referente mundial y además de concordia entre pueblos y cultura hoy más necesario que nunca. Y esta ciudad ha tomado conciencia y la está defendiendo. ¿Que no lo hace toda la ciudad? Es que toda la ciudad no se mueve para nada, pero no Córdoba, prácticamente todo el mundo. Pero vosotros sí lo habéis hecho. Los que estáis aquí sí. Yo siempre prefiero leer las cuestiones en positivo. Sí, pero Manuel, yo es lo que quería decir. Yo creo que realmente hace falta todavía crear más una conciencia de lo público. Por eso es que sí. Cuando digo una conciencia de lo público, yo no estoy segura que los que estamos aquí tenemos muy claro la conciencia de lo público.
Pero cuando, por ejemplo, aquí el compañero hablaba de conservadores, no conservadores, yo es que estoy harta de escuchar gente que no es conservadora y que cuando se sale el tema de la mezquita y de la plataforma, la iglesia hemos tomado. No, es una forma de justificación, una forma de no dar la cara, de no comprometerse. Porque, como muy bien dijo Pepe José Antonio Malo, una de las charlas que también encontraste, es que yo creo que lo clavó. O sea, realmente la gente nos hemos metido tanto en el foco durante tantos años de que lo privado es mi casa, mi coche, mi televisión, que lo demás, aunque sepamos que la escuela es pública y no es público, no lo tenemos como tal, no lo tenemos concienciado como tal. Y la inmensa mayor parte de la gente no está realmente, digamos, motivada, y de ahí las 400.000 firmas, que lo menos que hay son cordobeses, como ha dicho José Antonio, pues yo pienso que realmente hay que hacer algunos cursos a ver qué pasa ahí con la conciencia del pueblo. ¿Tú entiendes por público? Estoy de acuerdo contigo, pero mira, entiendes, porque es que me lo que te permite una permite cosa, es de todo. pero me permite una cosa para terminar. Es que tienes toda la razón, pero aquí al lado, por ejemplo, está Rafa aquí. ¿Todo el mundo de Córdoba pertenece a estos desahucios? No. ¿Y estos desahucios ha conseguido que la gente sepa qué es dación en pago? Sí. ¿Y nosotros hemos conseguido que la gente sepa lo que es inmatriculación? ¿Todo el mundo pertenece a estos desahucios? Cuando se va a parar un desahucio, ¿va toda Córdoba a pararlo? No. ¿Y se paran los desahucios? Sí. Y hemos conseguido, en el caso de parar los desahucios, que la gente tome conciencia de que te están echando de tu casa. Bien, lo que tú has dicho es la gran verdad. Tenemos que conseguir que nos concienciemos de que nos están echando de lo nuestro. Que apropiarse de la plaza del Pocito es apropiarse de lo nuestro. Que apropiarse de la mosquita es apropiarse de lo nuestro. Que apropiarse de los monumentos de Córdoba es apropiarse de lo nuestro. Y cuando tomemos conciencia, esto es imparable. Y yo creo que esto es como una piedra que hemos arrojado al agua. Yo no sé dónde va a llegar la onda. Es probable que cuando la onda sea más grande, la piedra esté más en el fondo. Eso suele ocurrir. Pero eso a mí no me importa. Yo creo que los que estamos en la plataforma no me importa. Esto no es una cuestión, esto es una cuestión ciudadana. Y hemos iniciado un movimiento y cuando pase el tiempo ya será la lectura de quién estuvo a la altura de la historia y quién no. Y lo que está clarísimo es que los ciudadanos sí. Y lo que tenemos que exigir es que los políticos también.